Bien, y vamos a saludar a Federico Cyrulnik y vamos a agradecerle enormemente que nos haya atendido esta mañana, porque bueno, a veces las cosas no son tan sencillas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, disculpen la voz y los inconvenientes horarios. Tal cual. Pero bueno, viste que esta época del año es para estas cosas también, ¿no? Muchas enfermedades respiratorias, en fin. Bien, acaba de ser publicado el nuevo informe de CESO, el reporte del mes de septiembre, con una pregunta retórica como título, pero me parece que un eje fuerte puesto en el análisis de las medidas que tomó el gobierno en relación al sistema impositivo, ¿no? El tema impuesto a las ganancias, del compre sin IVA. Bueno, ¿qué los lleva a analizar esto profundamente y qué temas toman o qué elementos toman de estas dos medidas? En primer lugar, entender que estas dos medidas y el paquete en general no se explican, por un lado, a partir de la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los ingresos después de la devaluación, y por otro también con la intención de recomponer ingresos que a lo largo de estos 4 años el gobierno de Alberto Fernández no ha podido recomponer, ¿no? Si bien ahí en el informe mostramos que la pérdida importante de poder adquisitivo se dio durante los 4 años previos, lo cierto es que este gobierno no ha podido lograr solucionar el problema inflacionario y por ende no ha podido lograr recomponer los ingresos. En el mejor de los casos, por ejemplo, los trabajadores registrados han podido empardar la inflación, ¿no? El resto, los informales y algunos beneficiarios de programas sociales, incluso han perdido algún punto más de lo que ya habían perdido durante los 4 años previos. Bien. Uno de los datos fuertes que también tiene el informe es el volumen de la masa de dinero que no se percibe por ganancias o que forma parte de la devolución del IVA. No es una masa despreciable, no es un punto del PBI. Sí, sí, exacto. Ahí nosotros ponemos el foco, Dios, en estas dos medidas, ¿no? Impuesto a las ganancias y devolución de IVA, porque son dos medidas que tienen intención de continuar en el tiempo, ¿no? No son solo transitorias para estos meses post devaluación y previo a las elecciones, sino que la intención es que continúen, ¿no? A través de la reglamentación de la ley. Ya el impuesto a las ganancias ya es un hecho, veremos qué sucede con IVA, ¿no? Pero la intención es que continúen para el año que viene. En cuanto a la ley de impuestos a las ganancias, sí, es casi un punto del PBI lo que se estima que va a perder el Estado Nacional de recaudación. A nuestro entender, ese no es un gran problema. Si bien se va a perder, como decían, casi un punto porcentual del PBI, y lo cierto es que por lo menos una parte de esa masa de dinero vuelve a consumo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera va a generar mayor actividad y por ende más recaudación. Entonces, al menos parcialmente, el Estado Nacional va a recuperar algo de lo que deja de recaudar ahí. Claro, con el aumento. A nuestro entender, claro, lo mismo con la medida de devolución de IVA, ¿no? Incluso hay más, porque como está destinado a sectores de menores ingresos, en general tiene una propensión marginal a consumir mayor, ¿no? Entonces posiblemente todo eso que reciban lo vuelvan a consumir y eso va a generar de nuevo mayor actividad y mayor recaudación, a la vez que también genera mayor incentivo a blanquear, ¿no?, parte de la economía, porque esta devolución se hace únicamente si las compras son con tarjeta de débito. Entonces me parece que es una medida virtuosa. Lo que sí puede tener algún inconveniente el tema de ganancias, de que por un lado, bueno, no es una medida muy progresiva en términos tributarios, ¿no? Porque beneficia a sectores que, si bien podemos pensar que un salario de 700.000 pesos en bruto no es alto para los precios que se manejan hoy en día, lo cierto es que son ingresos que pertenecen al decil más rico de la población, ¿no? Tal cual. Tal cual. Por último, ustedes, algo de eso ya lo mencionaste, pero bueno, el análisis del universo informal, ¿no? Porque suelen quedar afuera el trabajador informal, la economía informal, de casi todo. Sí, es cierto. De hecho, bueno, ahora en los últimos días que estábamos terminando de escribir el informe, se anunció también, ¿no?, el bono para informales.
lo cierto, bueno, que esa sí es una medida, ¿no?, transitoria que sirve para paliar los efectos de la devaluación de agosto, pero bueno, lo ideal sería que para el futuro se logre seguir haciendo que la actividad crezca, seguir generando empleo genuino para que esos trabajadores informales puedan transformarse en trabajadores registrados, ¿no? Y así poder acceder al resto de los beneficios de los que hablamos. Bien, la gran pregunta, y no te la estoy haciendo, simplemente es una pregunta retórica, es si con todo esto alcanzará para por lo menos mitigar el impacto de las PASO, ¿no? Y llegar a octubre con un poco más de aire. Sí, bueno, depende mucho qué suceda con los precios en septiembre, ¿no? Parece ser que algo ha bajado respecto a agosto, octubre. Yo creo que para los trabajadores registrados, con esta devolución de ganancias, con la eliminación del impuesto a las ganancias y con la devolución de IVA, que es una herramienta que va a quedar a futuro, bueno, me parece que ahí va a ser importante para recomponer, dos medidas importantes para recomponer salario. Respecto a las medidas transitorias, como fueron, por ejemplo, los bonos a trabajadores registrados de 30.000 pesos o los bonos a jubilados, bueno, es más difícil de saber porque la inflación se está moviendo a un ritmo muy elevado, muy rápido, entonces eso se diluye rápidamente en el tiempo y otra vez hay que actualizar, entonces, bueno, ahí está, me parece, la gran duda. Bien, como siempre, Federico, te agradecemos muchísimo y bueno, que te mejores. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Charlábamos con Federico Cyrulnik, entonces, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, a propósito del reporte del informe mensual de septiembre. El título: La economía argentina, se puede dolarizar el salario, pero el empleo. Esta pregunta es la que un poco inicia la cuestión. Charlábamos sobre varios ejes. Uno de ellos tiene que ver con las medidas que tomó el gobierno para recomponer ingresos y obviamente llegar políticamente mejor parado a las elecciones de octubre. El impacto entonces de estas dos grandes medidas que analiza el informe: la reducción de impuestos a las ganancias, es decir, la elevación del piso, y por otro lado el compre sin IVA, que según decía Cyrulnik, tienen la intención de quedarse, de convertirse en cuestiones definitivas, el compre sin IVA para todos aquellos que perciban de bolsillo menos de 700.000 pesos, ¿no? Esta es un poco la cuestión.